Daniela es analista de sistemas. Miguel, supervisor de ventas. Elías es ejecutivo de mercadeo. Y Marta es asistente contable. Ellos trabajan separados, pero se unen para emprender. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. El Gobierno de Todos y CFN presentan el primer crédito para quienes, además de trabajar, también quieren emprender. Une a tu grupo y soliciten el crédito juntos de CFN y financien su negocio propio. Unan sus manos conmigo. CFN, el desarrollo es ahora. Toda una vida. El Gobierno de Todos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Internet? Bienvenidos a una nueva etapa del Purgatorio en su versión digital. Vamos a generar contenidos de manera itinerante por toda la ciudad en lugares emblemáticos, como por ejemplo en la Plaza Olmedo, en homenaje a José Joaquín de Olmedo, el ideólogo de la independencia de Guayaquil. También estaremos en sitios privados entrevistando a todos los personajes del ámbito público, del ámbito privado, personajes de televisión, también del arte y el espectáculo. Pero para el estreno de El Purgatorio Digital, hemos invitado al ex gobernador del Guayas, ex diputado y ex alcalde de Guayaquil por 19 años, el abogado Jaime Nebot Saadi. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Bienvenido a este espacio que se genera ahora por Internet. Vamos a hablar de todo, no solo de la política, sino también de aspectos personales. ¿Qué es de su vida? Últimamente lo he visto en medio de foros. Hace un par de semanas, 3 semanas, estuvo, por ejemplo, en el Foro Latinoamericano de los GATS, también visitando ciertas provincias del país. ¿A qué se dedica ahora Jaime Nebot? Gracias por esta invitación y mis mejores augurios para el éxito de su programa, que sé que lo va a tener. Gracias. Me dedico a trabajar como he hecho toda mi vida, porque yo nunca he vivido la política. Lo hacía cuando era alcalde también, evidentemente, con algo menos de tiempo entonces que el que tengo ahora. Estoy presidiendo la iniciativa 200 años, que tiene como finalidad celebrar por todo lo alto la independencia de Guayaquil, la libertad de Guayaquil, el próximo 9 de octubre del año 2020. Estoy empeñado en que los alcaldes y prefectos de las 6 y aliados, que fueron 8 prefectos y 45 alcaldes y que ahora suban más de 60 alcaldes, cumplan con el ofrecimiento que hicimos en campaña de entregar a las poblaciones, a las ciudades, a los habitantes, internet gratuita, tablets gratuitas, con libros gratuitos, clínicas móviles, en su momento hospitales del día. Estoy asistiendo, como siempre, a eventos que considero importantes para lo que yo he llamado siempre ideología de la prosperidad. El país es un país maravilloso. Tiene que, por encima de la ideología, por encima de la política, por encima del partidismo, encontrar la prosperidad de sus habitantes, y todo lo que yo pueda hacer para traspasar experiencias, para comentar, para sumarme a esta gran cruzada a nivel nacional, definitivamente lo voy a hacer. De manera que, como dijo alguien en iguales circunstancias cuando le preguntaron, bueno, usted se va a aburrir, etcétera, etcétera, respondió: nunca he estado más ocupado que cuando estoy solo, ni más acompañado de que no tengo nada que hacer. Ahora, generar exposición, foros, charlas en torno al modelo de Guayaquil a nivel interprovincial podría entenderse también no solo como una especie de evangelización de este modelo de Guayaquil, sino también con alguna proyección, quizás en un futuro inmediato. Bueno, yo he sido muy claro, mi afán de servicio será permanente mientras Dios me dé vida y salud. También lo he hecho en el exterior, y usted comprende que en el exterior no estoy buscando ninguna candidatura. Y en cuanto a lo que usted se refiere, tomaré una decisión el próximo año, y si yo puedo, como he dicho, tener una alternativa
de altas posibilidades de ser mejor presidente que lo que sigo alcalde, entonces tomaré esa decisión. Y si no, no lo haré. Yo no he nacido para la foto, ni para la banda, ni para el halago. Usted me conoce hace muchos años. A mi edad y después de mi trayectoria no lo necesito. Me gusta servir, no me preocupa el llegar por vanidad, me preocupa el irme como me he ido de gobernador y como me he ido de alcalde, con la satisfacción del deber cumplido y del cariño popular. Y eso es lo que me hace meditar. Ahora bien, usted ha dicho una decisión que se tomará el próximo año, pero sí estuvo decidido a generar un pronunciamiento hace pocos días a nivel de una cadena de emisoras en Guayaquil, producto de una protesta que se generó por 2 días entre el jueves y el viernes pasado por parte de los transportistas que se oponían a la eliminación de los subsidios a las distintas gasolinas populares. Hablamos de la Extra y la Ecopaís, así como el diésel, ¿no?, que son los combustibles populares. Usted se pronunció, ha dicho que el gobierno tuvo que haber contemplado otras alternativas compensatorias a fin de evitar este caos que se desató en 2 días. Bueno, primero yo quiero condenar el caos. Una cosa es la inconformidad, que la comparto, el dolor popular, que lo comparto, la angustia, porque la realidad del pobre no es la realidad de la gente pudiente, no lo es. Otra cosa es el vandalismo, destruir cosas, atacar personas, destruir los bienes de la gente pobre. Eso debe ser reprimido, no solamente no permitido, porque usted no puede defenderse de quienes supuestamente lo perjudican, perjudicando al resto de la gente. Tampoco estoy de acuerdo con dejar de trabajar, y peor con impedir que otros trabajen. Este país necesita trabajo, este país necesita ser construido, no destruido. Ahora, en cuanto al tema de fondo que usted me está tocando, yo parto de un tema conceptual. El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio del Estado. Usted no puede combatir la pobreza destruyendo al que genera riqueza, ni puede contribuir a aumentar la riqueza de aquellos a base de destruir a los pobres. Hay 2 formas de manejar una economía, lo que yo llamo una economía de compensación y una economía transparente. La economía de compensación es la que ha venido practicando el país. Por un lado, a usted le dan un diésel a menor precio de lo que vale en el mercado internacional. Pero por otro lado, lo cargan de tributos o innecesarios o de una cuantía totalmente absurda. IVA, impuesto a la salida de capitales, aranceles, que en el caso de los repuestos, por ejemplo, van al 35%. Usted compra una llanta en el Perú a mitad de precio. Usted compra un camión de la misma procedencia a precios que no tienen ninguna relación con los caros precios que se pagan en el mercado nacional, en el Ecuador. Entonces, ese subsidio, que es vender el diésel más barato de lo que le cuesta al Estado, en el fondo es una compensación por los abusos del Estado al cobrar de más tributariamente. La otra forma es la forma transparente. Señor, el diésel vale tanto. ¿Usted quiere hacer eso? Muy bien. Pero entonces, yo me pregunto, ¿un bus es un carro de lujo? ¿Un taxi es un carro de lujo o es un instrumento de servicio público, de transporte público? Un camión de carga no contribuye, no es un elemento de la cadena de dinamización y de comercialización y de transportación de los productos internos o de importación o de exportación. Entonces, lo lógico, si usted hace eso y de un solo porrazo ponga arancel cero a la importación de camiones, a la importación de repuestos, libere los del IVA, no le ponga un impuesto a la salida de capitales. Usted no está sacando la plata del país cuando importa, está comprando un bien en función de una actividad. Esa ha sido mi posición. Y si el gobierno no quiere hacer eso, pues entonces lo que está diciendo es suban el transporte, como ya lo acaba de decir. En un 32%. Suban el transporte. Para buses intercantonales e interprovinciales. Y para los urbanos será en menor cuantía, pero también. Y la carga ya se verá qué pasa. Entonces, si usted hace eso, usted va a afectar el costo de operación
los importadores, de los exportadores. Unos podrán recuperar cobrándole más a la gente, otros no podrán recuperar porque usted no fija el precio del banano ni el precio del camarón, ¿no es cierto? Y por otro lado, usted afecta el bolsillo de la gente que se transporta. Yo no veo la necesidad de hacer eso cuando hay alternativas para hacer eso, para hacerlo bien. Yo no soy de los que piensa que un hombre pobre debe gastar el 20, el 22% de su ingreso si es que tiene trabajo de un salario legal, mínimo vigente, básico, de $394. Porque una persona que se transporta tiene que coger de promedio 2 buses para irse, 2 buses para regresar, y no le falta una madre enferma, anciana, un hijo joven que todavía no trabaja, que tiene que transportarse. Entonces usted no puede gastar una cuarta parte de su salario en transporte, pues. Hay quienes dicen se trata de centavos. Claro, la persona que tiene mucho dinero, los centavos no le interesan. Pero cuando usted se da cuenta de que una persona gana $394, que no es lo mismo que ganar 3.900 ni 39.000, tiene que emplear una cuarta parte de lo que gana en eso, no me parece justo. Esa ha sido mi preocupación permanente. Y la otra es, ¿qué va a hacer el gobierno con la plata? Porque el Fondo Monetario Internacional, que es una agencia de cobro, yo lo digo con claridad, pretenderá siempre que se pague la deuda externa. Y yo no digo que no haya que pagar la deuda externa, hay que pagarla, pero hay que renegociarla. La deuda externa tiene otras alternativas adicionales al Fondo Monetario de financiamiento. La deuda interna es muy importante, porque si usted paga la deuda interna, le pagan los contratistas impagos, le pagan los municipios, le devuelve el IVA a sus rentas, la economía se mueve, genera obra pública, genera trabajo, genera bienestar. Si usted simplemente se dedica a pagar la deuda externa, le voy a poner un ejemplo: si alguien tiene un negocio quebrado, le presta plata al banquero A para pagarle al banquero B, no es que esté mal, porque las deudas hay que pagarlas, repito, pero también hay que renegociarlas. Pero el negocio no va a mejorar por eso. El negocio va a mejorar cuando usted tenga los empleados adecuados en el número, cuando usted genere un producto de buena calidad, cuando usted venda más, cuando usted cobre. O sea, hay que hacer una reforma en ese sentido en el Estado ecuatoriano, si es que queremos prosperar. Esa es mi posición. Respeto las otras, no creo serles doy la verdad, pero yo pienso que si usted tiene un Estado obeso, que farrea constantemente a base de la plata del que trabaja, si usted no va hacia las concesiones para recibir dinero en vez de gastarlo y mejorar el servicio, el precio de los servicios, si usted no reforma la seguridad social, que hoy día está constituida por un impuesto al salario del 20%, o sea, una quinta parte de lo que ganan los ecuatorianos del sector público o privado, y la convierte en un motor de desarrollo, de progreso individual, de capitalismo popular, de crecimiento, de inversión, de empleo, y a través de ese crecimiento de más recaudaciones para el fisco con impuestos de menor volumen. Si usted no reverdece el agro, no se ocupa de la ganadería con crédito oportuno, suficiente, barato, con insumos de carácter tecnológico, con una política de comercialización racional que no beneficie al intermediario, chico, grande, extranjero, nacional, sino al productor y al consumidor. Bueno, mi amigo, entonces esto no tiene salida, pues, y salida tiene. Lo que pasa es que hay que hacerlo correcto. Usted hablaba hace un momento sobre otras posturas y lecturas en torno al tema de la eliminación del subsidio a los combustibles extra, Ecopaís y diésel. Y le quería citar la postura de su sucesora, Cynthia Viteri Jiménez. Las medidas económicas tomadas por el gobierno central se sintetizan en una sola. Subieron el pasaje del transporte público y de carga, por lo tanto, el costo de la vida. Escondieron la serpiente en un canasto de manzanas. Sobre esta metáfora me quería detener porque ella, durante su discurso, durante su alocución en el Salón de la Ciudad, aseguraba que en principio se había dejado trascender un supuesto aumento del IVA de 2 puntos, de 3 puntos, eran versiones extraoficiales, pero ella en su exposición decía, bueno, quisieron darnos a entender que se podía subir el IVA, pero que al final
se tomaba una postura magnánima, condescendiente con las aspiraciones del pueblo y por la situación económica, pero el objetivo era eliminar finalmente los subsidios a los combustibles populares. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo ya le he dicho que si usted escoge una economía transparente que elimina un subsidio, usted tiene que también eliminar el subsidio que el pueblo o el empresario le da al Estado. Y esa sigue siendo mi posición. Yo no estaba aquí cuando ocurrió eso, hablé con Cintia al llegar y me explicó que su posición había sido originada en unas declaraciones de la ministra María Paula Romo que se han hecho realidad, en el sentido de decir, nosotros hemos subido el precio de los combustibles, ya el problema del transporte y el precio del pasaje es un problema entre los municipios y el pueblo. Es decir, hacer partícipe, en mi concepto, en forma absolutamente injusta, a los municipios de tomar una medida en la que ellos no han estudiado, no han participado, no han decidido, no es correcto. Y eso motivó la reacción de la alcaldesa. Y vamos camino a que en pocas horas eso que dijo la alcaldesa se haga realidad, pues. Pero yo le anticipo que los municipios, al menos los relacionados con nosotros, no van a caer en eso. Porque quien ha subido el combustible es el gobierno. Quien no ha tomado los correctivos compensatorios es el gobierno. Quien ha subido el precio del transporte y lo está diciendo en un comunicado es el gobierno. Entonces, ¿por qué quieren que los municipios sean los que dispongan lo que ellos han hecho? Además, el artículo 157 del COTAD dice que en estado de emergencia, en esa ocasión, el Estado está facultado a tomar el ejercicio por esa ocasión de la competencia de tránsito. Entonces, los municipios relacionados con nosotros, que saben asumir responsabilidades y que las hemos asumido cuando ha sido necesario, justificadamente, ahora no van a ejercitar la competencia en esta ocasión, porque tendrá que ejercitarla el gobierno, autor de la medida, autor de antemano de la subida de los precios y facultado por la ley para hacer la realidad. Vamos de inmediato a hacer una pausa comercial aquí en El Purgatorio Digital. Estamos con el exalcalde Jaime Nebot hablando sobre coyuntura nacional, su postura en torno a la eliminación del subsidio a los combustibles populares y también, luego de la pausa, vamos a hablar sobre la organización en torno al Bicentenario y otros temas más. Daniela es analista de sistemas. Miguel, supervisor de ventas. Elías es ejecutivo de mercadeo. Y Marta es asistente contable. Ellos trabajan separados, pero se unen para emprender. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. El gobierno de todos y CFN presentan el primer crédito para quienes, además de trabajar, también quieren emprender. Une a tu grupo y soliciten el crédito juntos de CFN y financien su negocio propio. Unan sus manos conmigo. CFN, el desarrollo es ahora. Toda una vida. El gobierno de todos. Segundo bloque del Purgatorio Digital, estamos transmitiendo desde la Plaza Olmedo, acá en el Malecón Simón Bolívar, una plaza emblemática. De hecho, es importante señalar que la estatua de José Joaquín de Olmedo fue construida por el escultor francés Jean-Pierre Alexandre Fallieri, quien en su momento pues, se encargó de la elaboración de esta escultura que hoy puede generar esta vista, esta panorámica y con el valor histórico del ideólogo de la independencia del 9 de octubre de 1820. Daniela es analista de sistemas. Miguel, supervisor de ventas. Elías es ejecutivo de mercadeo. Y Marta es asistente contable. Ellos trabajan separados, pero se unen para emprender. Agárrense de las manos,
El Gobierno de Todos y CFN presentan el primer crédito para quienes, además de trabajar, también quieren emprender. Une a tu grupo y soliciten el crédito juntos de CFN y financien su negocio propio. Unan sus manos conmigo. CFN, el desarrollo es ahora. Toda una vida. El Gobierno de Todos. Continuamos en esta entrevista con Jaime Nebot Saadi y a propósito de Olmedo y su legado por la gesta independentista de Guayaquil, que dicho sea de paso fue la punta del ovillo de la emancipación nacional, abogado. Después del 9 de octubre fue el 24 de mayo de 1822. Sí, por años fue considerada la verdadera independencia del Ecuador. Olmedo practicó todas las virtudes, como dice su epitafio, ¿no? Y fue un hombre brillante, un patriota, y creo que nos legó en su representación la libertad, la independencia. Mucha gente cree cuando se celebra, por ejemplo, este bicentenario, lo importante son las obras con que se celebran. Y van a haber muchas obras, grandes obras físicas, porque Guayaquil es un proceso de libertad y de progreso. Y habrán asuntos académicos, históricos, folclóricos, artísticos, hay toda una ruta hacia el bicentenario. Pero realmente lo que se celebra es la libertad, lo que se celebra es la independencia, el significado de esa libertad que arranca con la libertad de pensamiento, que termina con la libertad económica, pasando por la libertad política, y que tenemos el deber de celebrarla y acrecentarla y de defenderla permanentemente, porque no estuvo en peligro una vez, está en peligro muchas veces, y hace poco en gran peligro, y esa lucha permanente por mantenerla y por extenderla es el verdadero motivo de la celebración. Como le digo, apoyada en cualquier cantidad de obras, cualquier cantidad de eventos nacionales, internacionales, antropológicos, culturales, muchas cosas culturales. Así que en eso estamos y estamos seguros que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Usted hablaba de la casta de Guayaquil y me acordaba inevitablemente que Guayaquil no solo fue el 9 de octubre de 1820, más tarde, allá en 1845, la revolución del 6 de marzo, cuando Juan José Flores pretendía perpetuarse en el poder, después cuando empieza el siglo XX en 1922, el 15 de noviembre con la masacre obrera, después el 28 de mayo en 1944 con la revolución de junio. Es toda una estructura que ha generado Guayaquil. Así es, así es. Y Guayaquil es orgullosamente Guayaquil por Guayaquil, pero también orgullosamente Guayaquil por la patria, es la guardiana de la libertad de la patria, la guardiana de la unidad de la patria, del progreso de la patria. Así que es muy interesante entender el proceso tal como es, no es una fiesta cualquiera. El centenario fue la columna de los próceres, de unas pocas promesas incumplidas. Los 150 años, un esfuerzo de Francisco Huerta, en aquellas circunstancias, 1970, que yo la viví siendo joven, un foro sobre el futuro de Guayaquil. Ahora Guayaquil tiene mucho que agradecer a Libertad, y en honor a esa libertad y esa independencia es que se hacen las obras y se hacen las cosas, pero lo que se celebra es la independencia. Actualizando el concepto, hay gente que dice, ¿por qué el escudo de Guayaquil dice Guayaquil independiente? Bueno, porque fue independiente, ¿no es cierto? Fue independiente política, geográficamente, como Estado. Hoy esa independencia no está solo en el escudo, está en nuestra forma de ser. No para ser, como algunos fanáticos y extremistas quieren, un Guayaquil independiente, no, del Ecuador, no, jamás. La unidad del Ecuador está en el respeto a su diversidad y Guayaquil es orgullosamente ecuatoriana, pero sí significa la no dependencia, que es otra cosa. Guayaquil no depende de nadie. El espíritu cívico de su gente, libérrimo, aguerrido, franco, solidario, sin miedo al cambio de resultados, es la no dependencia. Y fíjese ahora último, el Ecuador vivió una gran crisis.
somos parte del Ecuador. En el mismo momento, con el mismo expresidente, en las mismas circunstancias internacionales. Y sin embargo, en Guayaquil no hay un contratista impago, no hay una obra parada, no hay un programa incumplido. Si el Ecuador estuviese bien, tanto mejor. Pero aún estando desgraciadamente mal, Guayaquil avanza, porque no depende, no está atado. Esa es la forma de celebrar hoy día la independencia. Una cuestión en proceso permanente de construcción. Y no solo es la casta de la protesta ante cualquier amenaza de lo que se puede interpretar como centralismo en su momento, sino también su condición permanente de ciudad fenicia, ¿no? Comerciante, por este puerto sale más del 70-80% del comercio exterior 84, del país. 84% del comercio de importación y exportación no petrolera del Ecuador. Y fíjese usted, ese modelo de gastar poco, de invertir mucho, ese modelo de endeudarse solamente para hacer obra pública, ese modelo de tener como aliado a la empresa privada nacional y a la empresa privada internacional, nos ha permitido multiplicar nuestro presupuesto a través de esta serie de formas de desarrollo que nos han dado el desarrollo que tenemos ahora en relativamente poco tiempo. Porque 20 y pico de años en una ciudad, en una persona, pueden ser un tercio de su vida, la cuarta parte de su vida, pero en una ciudad, en un país, no son nada. Y el bicentenario, Arrancando de donde arrancamos, pues, ¿no? Porque esa es otra. una ciudad atacada por piratas y también por incendios. Pero bueno, hay piratas a veces contemporáneos también. Viejos y nuevos, como yo digo siempre. Piratas contemporáneos. Para continuar en esta entrevista, abogado, usted hablaba del bicentenario. Hay toda una planificación, entendemos construcción de monumentos, pero usted hablaba de algo que trasciende al monumento, al busto, a lo que se conoce en cultura como la memoria de bronce, ¿no? Que son los museos, las estatuas, los bustos. Y debe ser ese el espíritu al final del guayaquileño. Bueno, inclusive, mire usted, ya están hechos, pero son parte del proceso y parte de la obra con que se celebra esta fiesta de 200 años de independencia. Monumentos como, por ejemplo, monumento a la fe, el Cristo del Consuelo, monumento a nuestros orígenes, Guayaquil. Si usted quiere verlos desde el punto de vista físico, son bronces mucho más altos y más significativos en tamaño, no en el significado que la propia columna de los próceres. Pero el verdadero monumento a la independencia, a la libertad, es la actitud permanente del conglomerado guayaquileño, de guayaquileños de corazón y de guayaquileños de nacimiento, que hoy día son parte de la solución y ya no parte del problema de Guayaquil. Ese es el monumento vivo que significa ese Guayaquil independiente, unido, en busca de un progreso permanente. Me he acordado de Carlos Julio Arosemena, ex presidente extinto, y decía, ser guayaquileño es tener una actitud ante la vida y una resolución ante la muerte. Esa frase la dijo, yo estuve presente en esa manifestación, siendo un adolescente, en 1962, en la Plaza de San Francisco, defendiendo a la Comisión de Tránsito del Guayas, en esa época institución muy prestigiosa, de un ataque centralista. Y claro, todo esto debe de conjugarse en el día a día, como usted lo ha dicho. Hablemos también de temas y aspectos a nivel personal y lo que finalmente es la aspiración de todo político. Usted hace un momento en el primer bloque de esta entrevista nos decía, bueno, esto será un tema que deberé decidir más adelante el próximo año, pero lo cierto es que si vamos a las cifras, haciendo una comparación, el número de asambleístas que tenía el PCC en el periodo legislativo del 2013 hasta el 2017, creo que estaba entre los 5 o 6 asambleístas, si no me equivoco, usted me puede decir si estoy equivocado. Hoy han subido entre 15 o 17, me parece, hay un incremento proporcional, pero vamos a la cifra global en la elección seccional. Me parece que en el periodo anterior, entre el 2014 y 2018, 2019, tenían un poco más de 15 o 16 autoridades en todos los GATS. ¿Cuántos tenían? 0 prefectos y alcaldes, me parece que 11. 11, es decir, Hoy hasta 6 ahí. aliados, somos 45 nuevos aliados, 15 o 20 más y tenemos 8 prefectos, 4 en la Sierra Amazonía y
4 en la costa. Ha habido un incremento proporcional, abogado. Sí, pero yo quiero ser claro, también ha habido una evolución conceptual, ¿no es cierto? Yo personalmente lidero, no digo en el sentido modesto de la palabra, auspicio, predico, algo en lo que creo. La izquierda y la derecha no son la solución en el mundo, no más, y peor en el Ecuador. La gente es pragmática, la gente quiere resultados, la gente quiere prosperidad. Por eso llamé yo en la campaña al mensaje nuestro la ideología de la prosperidad. Y por otro lado, los partidos tampoco son, y peor el sectarismo partidista, la solución electoral. Hoy día tiene que haber una gran apertura. Por eso nosotros hicimos nuestra campaña como las 6 y aliados, y ni siquiera sus aliados, porque no pretendemos ser egoístas. Es un grupo de ecuatorianos que puede pertenecer a cualquier partido político. Mantenemos diferencias en muchas cosas, pero si estamos de acuerdo en esos 4 o 5 puntos esenciales que yo le relataba o me refería yo en otra parte de la entrevista, es suficiente. Con eso basta, con apertura, con las mejores personas, sin sectarismo, para sacar adelante el Ecuador. Sí, pero quizás para una proyección presidencial no solo se necesita la experiencia, la trayectoria y el talento, sino también una estructura, ¿no? Y por eso un poco hacía alusión al incremento significativo que ha habido en el número de autoridades a nivel de gobiernos autónomos descentralizados. Así es. Lo que yo quiero decirle es que ese no es un mérito, no lo podemos llamar social cristiano, sino ecuatorianos, entre los cuales estamos los social cristianos, que tenemos una comunidad de miras que va más allá de los partidos y más allá de la ideología. Aquello entonces debería de traducirse en una decisión que no debería tomar mucho tiempo, abogado. Bueno, dicen que Dios ayuda al que madruga, pero también es cierto que no por madrugar amanece más temprano. Napoleón decía, vísteme despacio que estoy deprisa. Estoy deprisa, así es. ¿No quiere que la prisa al final también termine siendo torpe? Porque la prisa a veces generalmente genera decisiones mal tomadas. Hay mucha gente que se tropieza por correr antes de tiempo. Y eso es lo que no quiere usted que suceda, pero bueno. No me ha ocurrido y espero que a esta edad no me ocurra. Imagínese, por eso es que el planteamiento va por ese lado. Hay mucha expectativa, gente que seguramente está identificada con su gestión al frente del municipio de Guayaquil. No solamente gente de Guayaquil, también gente de otras ciudades del país. Usted está caminando por varias provincias de la nación. ¿Qué le dicen, por ejemplo? Bueno, lo hemos hecho con éxito, vamos a decirlo de esa manera. Yo creo que hay mucha comunión de ideales, de conceptos pragmáticos. Lo que yo le decía antes, Estado pequeño, que administre poco, que gobierne mucho, Estado que le devuelva la mayor cantidad de dinero al pueblo, porque es del pueblo en obras y servicios, especialmente para los pobres. En Guayaquil, cuando yo me retiré de la alcaldía, estábamos en el 86%, 86 de cada $100 en inversión y en servicios y apenas 14 para gastos. Un Estado que se endeude solo para crecer, solo para invertir, como hicimos en Guayaquil. Vea usted créditos de 37 años plazo, 17 de gracia, 1,5% sobre el libro, para financiar el 85% de la aerovía, créditos con la Agencia de Desarrollo de Crédito francés del gobierno de Francia, sin garantía del gobierno, 20 años plazo, 5 de gracia, menos del 5% de interés. Una necesidad de que la empresa privada nacional e internacional se le dé confianza, se vea jurídica, para que invierta, se concesionen, no se vendan jamás los activos importantes del Estado, pero que se concesione, se delegue la administración para recibir dinero como país y mejorar los servicios en vez de gastar dinero e invertir para tener malos servicios, preocuparse del agro, de la vivienda. En eso coincide la gente, no hay que ser del partido X, Y, Z, de izquierda ni derecha, ese sentido común hace coincidir a la gente en aquello. Y eso es lo que yo le decía, prosperidad y apertura. Usted ha dicho el agro. Sobre la agricultura, mucho se ha dicho en tarimas, en campañas electorales. Al final, ¿podría haber o no una política de Estado desde el agro? Porque tiene que haber. Frente al petróleo, abogado, el agro es inagotable, el petróleo en algún momento se va a acabar. Yo no sé si el petróleo le hizo bien o mal al Ecuador. No por culpa del petróleo, por culpa de quien ha administrado el petróleo. El dispendio. ¿No es cierto? El dispendio.
pensar que somos ricos y entonces el no cuidar el gasto. La riqueza está en la buena administración del gasto. Eso es lo importante. El agro es fundamental. En el agro tiene que haber política arancelaria cero, no IVA, no impuestos a salida de capitales. Estados Unidos gasta $1.000 millones diarios en subsidios directos o indirectos al agro. Será por algo, ¿no es cierto? Yo no estoy pretendiendo que eso sea en el Ecuador, no, ni siquiera subsidiar, porque no hay cómo, pero sí tratar al agricultor con crédito suficiente, oportuno, barato, con la tecnología incorporada al desarrollo, semillas buenas para tener productividad, inseminación artificial para ampliar la frontera ganadera de la carne y de la leche, una política de comercialización que no beneficie al intermediario, que no se importe cuando sale la cosecha. Eso hay que hacerlo, eso es vital. La mitad del país vive del agro, la otra mitad come del agro. Y usando una expresión algo burda, es a lo que menos bolas le paran los gobiernos. Yo no lo entiendo. Estamos por concluir esta entrevista con Jaime Nebot Saadi en el Purgatorio Digital. Lo quiero invitar, abogado. Este es un ejercicio que se ha convertido ya en una marca, ¿no?, de nuestro espacio. Una exposición de mano a mano. Le voy a poner una palabra y le expongo una palabra. Usted tendría que devolvérmela con un sinónimo. El sinónimo que usted le quiera dar. Solo una palabra, sin un artículo, sin una preposición. Que usted defina ese sinónimo a manera de metáfora. ¿Qué le parece si se anima para concluir esta entrevista? Política. Una palabra. Política. Bienestar. Familia. Todo. Guayaquil. Patria chica. Derecha. Nada. Izquierda. Peor. Socialismo. Depende. Cuba. Terrible. Venezuela. Peor. Nicaragua. Pasado. Manso Guayas. Guayaquil. Futuro. Bienestar. Ejercicio. Salud. Poder. Servicio. Hijos. Continuación. Nietos. Más continuación. Municipio. Guayaquil. Viteri. Alcaldesa. Presidencia. Posibilidad. Epitafio. Vida. Si usted tendría que pedir un epitafio, ¿cuál sería, abogado Nebot? No morirme todavía. Y créame que no es el único que quisiera eso. Todos buscamos en algún momento ser eternos. Seguramente las acciones van a eternizarnos para quienes consideramos que hemos hecho algo positivo en la vida, abogado. Gracias por haber atendido esta entrevista. ¿Cómo la ha pasado? ¿Estuvo bien tratado o maltratado en el Purgatorio Digital? Muy bien tratado, gracias a usted. Mis felicitaciones y mis deseos de éxito, que sé que lo tendrá en Purgatorio Digital. Muy bien. Le agradecemos al alcalde, la mala costumbre, al abogado Jaime Nebot por esta entrevista. Eso está por haber permanecido tanto tiempo, 19 años generando el modelo en Guayaquil. Hemos concluido el Purgatorio Digital y queremos invitarlos para las próximas emisiones. Vamos a estar con diferentes personajes, seguramente habrán presentadores de televisión, también artistas en su momento. Es la diversidad que genera el Purgatorio Digital, un poco para que no sea un espacio que caiga en la monotonía, sino que tenga esa diversidad. Quizás pronto también estará con nosotros la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Eso lo sabrán en la próxima emisión. Gracias por atender esta entrega del Purgatorio Digital. Estamos en contacto en un futuro inmediato. Daniela es analista de sistemas. Miguel, supervisor de ventas. Elías es ejecutivo de mercadeo. Y Marta es asistente contable. Ellos trabajan separados, pero se unen para emprender. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. El gobierno de todos y CFN presentan el primer crédito para quienes, además de trabajar, también quieren emprender. Une a tu grupo y soliciten el crédito juntos de CFN y financien su negocio propio. Una
unan sus manos conmigo. CFN, el desarrollo es ahora. Toda una vida. El gobierno de todos.